Saludos. Este es un ejercicio del tema vigas doblemente simétricas con cargas oblicuas. Este ejercicio ha sido tomado del libro Mecánica y Materiales del autor James Hurd. Voy a leer el enunciado. Una viga de madera AB. La viga de madera con sección transversal rectangular funciona como larguero de techo. Está simplemente apoyada sobre las cuerdas superiores de dos armaduras de techo adyacentes. Se quiere demostrar que la viga está simplemente apoyada, lo cual significa que tiene un apoyo fijo y móvil. Nada más. La viga soporta el peso de la cubierta del techo y el material del techo, más su peso propio, y cualesquiera cargas adicionales que afecten el techo, como cargas de viento, nieve y sismo. Pero para resumir, la carga sobre esta viga de la cual estamos hablando es una carga uniformemente distribuida Q de 3 kN sobre metro. Entonces, al final de cuentas estamos hablando de una viga que encima tiene 3 kN sobre metro, que está simplemente apoyada, un apoyo fijo y un apoyo móvil, que actúa en dirección vertical en los centroides de las secciones transversales. La carga Q es totalmente vertical. Como se verá más adelante, la viga la que estamos estudiando tiene cierta inclinación, es la viga B, tiene cierta inclinación, pero la carga es vertical. La carga actúa a lo largo de toda la longitud de la viga e incluye el peso de la viga. Las cuerdas superiores de las armaduras tienen una pendiente de 1 a 2. El ángulo es el arco tangente de 1 y 2, 26 grados. Y la viga tiene un ancho de 100 milímetros y una altura de 150 milímetros y una longitud de claro de 1,6 metros. Se nos pide determinar los esfuerzos máximos de tensión y compresión en la viga y localizar el eje neutro. Tenemos que entender primero la dirección de todo. Tenemos la viga apoyada e inclinada con su carga vertical. Sobre esta viga está actuando una carga repartida que ya está tomando en cuenta el peso propio de la viga y cualquier carga que tenga el techo. Entonces, esta es simplemente nuestra carga. La carga que está actuando sobre la viga también se puede entender que está desde la viga hacia abajo. Da igual. Si la vemos de costado, esto es lo que estamos viendo. La sección de la viga inclinada, pero la carga vertical. Esta carga vertical va a crear momentos en los dos ejes que se muestran Z y Y. Para trabajar esta carga es más fácil si la descomponemos en los ejes que hemos nombrado Z hacia la derecha positivo y Y positivo hacia abajo. Esta carga entonces, que está actuando sobre una viga que está inclinada, si nosotros giramos esa viga para que esté recta, la carga también va a girar y va a terminar siendo lo que estoy mostrando a la derecha. Y esta carga se puede descomponer en los ejes Z y Y. Con respecto al ángulo que se muestra, se nos menciona que esta inclinación alfa es de una pendiente 1 2, de lo que se va a sacar su ángulo alfa, el arco tangente de 1 entre 2 para obtener el ángulo. Ahora lo estoy mostrando en radianes.
pero en grados serían 26,565. Voy a señalar que en el ejercicio se nos muestra este ángulo alfa, pero que se transporta hasta aquí porque este de aquí sería 90 menos alfa, opuesto al vértice 90 menos alfa, y este sería alfa otra vez. Y ese ángulo alfa nos va a servir para que nosotros podamos descomponer esta carga, que es vertical originalmente, pero que si nosotros volteamos la cabeza o volteamos la viga imaginariamente, la carga está inclinada. La descomposición de esta carga, que no es puntual, sino que es una carga repartida, pero que de costado se ve como una puntual, se va a hacer como una carga cualquiera. Entonces la carga horizontal va a ser, la voy a poner de nombre QZ, y va a ser Q por el seno de alfa. Cambiando para los números que se tiene en el enunciado, 3 veces seno de el ángulo alfa. La carga está dada en kilonewton sobre metro. Voy a aplicar lo mismo para la carga Y. Entonces lo que he sacado es la carga en X, en Z, y ahora va la carga en Y. La carga en Y será por el coseno de alfa. Lo cual me ha dado 2.683. Ya obtenidas las dos cargas, la horizontal y la vertical, para encontrar los momentos que nos van a ayudar a calcular los esfuerzos que se nos piden en el enunciado. Recordar que el enunciado nos dice que quiere que se calculen los esfuerzos máximos de tracción y compresión en la viga, y también localizar el eje neutro. Cuando se trata de flexión en dos sentidos, la fórmula que estamos buscando va así: el momento en Y por la coordenada Z por la inercia en Y, menos división el momento Z por la coordenada Y entre la inercia Z. Cuando se trata de flexión en biaxial, tenemos que usar esta fórmula. Es flexión biaxial ya que la carga vertical va a generar flexión alrededor del eje X al eje Z, y la carga horizontal alrededor del eje Y. Esto lo podemos ver aquí en estas imágenes. Ya que tenemos una carga horizontal empujando hacia la izquierda, que es repartida, y una carga vertical empujando hacia abajo, que también es repartida. La carga horizontal repartida va a empujar a la viga hacia la izquierda y la va a doblar como se muestra en las líneas que están azules. Entonces va a crear flexión alrededor del eje Y. Este es el eje Y, y como pueden ver, la viga está rotando alrededor de este eje. Y con respecto a la carga vertical, va a crear flexión alrededor del eje Z, ya que la viga está girando alrededor de este eje, que es el Z. De eso se trata entonces, hay momentos en dos sentidos. Por eso necesitas los dos momentos para encontrar el esfuerzo en cualquier punto, también las inercias y las coordenadas. Pero estamos calculando los momentos.
hay algo que deben tomar en cuenta aquí también con respecto al signo de los momentos. Tenemos que colocar los momentos en su verdadero signo para que la fórmula pueda funcionar bien y darnos positivos para tracción y negativos para compresión. Algunas convenciones de signo que estamos usando es el eje Z positivo a la derecha y el eje Y positivo hacia abajo. Entonces, para calcular el momento alrededor del eje Y, voy a trabajar con la carga que he nombrado como Z. Tenemos que fijarnos en dónde se está dando la tracción y dónde se está dando la compresión. Se puede deducir de esta imagen que la tracción se está dando a la izquierda y la compresión se está dando a la derecha. Eso es porque esta línea está más estirada que esta línea. La tracción está a la izquierda y la compresión por lo tanto está a la derecha, como esta imagen que se coloca aquí abajo. A la izquierda está la tracción, a la derecha está la compresión. Para saber cuál es el momento que tenemos que colocar y su verdadero sentido, podemos usar la regla de la mano derecha. En la regla de la mano derecha, el giro de los dedos nos dice para dónde está girando el momento, y el pulgar nos da su notación como vector de dos cabezas. Entonces la idea es identificar dónde está la tracción. Una vez que lo has identificado, la tracción está a la izquierda, la compresión está a la derecha, pones tu mano como indica la imagen. Entonces te das cuenta que a la izquierda tus dedos están saliendo de la pantalla. Estos serían tus 4 dedos que están saliendo de la pantalla y claramente están estirando el elemento. Si los dedos dan toda la vuelta, al otro lado existe compresión y se nota que tus 4 dedos están entrando a la pantalla. Cuando veas esta parte te invito a que uses tu mano derecha y hagas ese movimiento que muestre la imagen. A la izquierda los dedos están saliendo de la pantalla y a la derecha están entrando, si dan la vuelta. De esta manera tú identificas que el momento resultante de esta fuerza está mirando hacia arriba, porque es hacia donde está mirando tu pulgar. Entonces, ¿cómo se encuentra el momento del eje Y? Se encuentra que esté mirando hacia arriba, para nosotros significa que es negativo, porque nuestro eje Y es positivo, es para abajo. Entonces tú mismo le tienes que poner este signo negativo. El momento en Y entonces va a estar mirando arriba según la regla de la mano derecha, porque a la izquierda hay tracción, a la derecha hay compresión. Y ahora, ¿cómo se calcula ese momento? Para calcular el momento depende de los apoyos. Los apoyos que tenemos, según el enunciado, dice toma esta viga como que fuera simplemente apoyada. Simplemente apoyada es un apoyo fijo y un apoyo móvil. Si nosotros recordamos cómo se calculan los momentos en una viga de este tipo, esta es una viga que muchas veces se ha resuelto antes. Y nosotros ya sabemos por cursos pasados o por cálculos anteriores que para una viga simplemente apoyada con una carga repartida rectangular, el momento máximo se da al medio y es la carga por la longitud al cuadrado entre 8. Por lo cual voy a calcular el momento con esa fórmula. Entonces, el momento en el eje Y, que está mirando hacia arriba y por eso le he puesto negativo, se va a calcular como la carga, y mi carga es la carga que tengo aquí arriba, que es 1.342. 1.342 W o Q por la longitud, y tenemos que buscar la longitud entonces, que nos dice que es 1,6 metros. Q por W por L cuadrado sobre 8.
El signo lo hemos puesto nosotros porque hemos identificado dónde está la tracción y la compresión. Tenemos a la carga que está en kilonewton sobre metro, la longitud está en metros, así que mi momento debería salir en kilonewton por metro. 0.429 kilonewton por metro. Vamos a hacer lo mismo con el momento Z. Entonces, para el momento en Z, identificamos la carga vertical y esto va a doblar a la viga hacia abajo, en lo cual podemos notar que la tracción está abajo y la compresión está arriba. Si completamos esta línea, entonces tú puedes darte cuenta de que la parte de abajo se ha estirado más que la parte de arriba, no, la parte de arriba se ha comprimido. Entonces, primero lo voy a dibujar y luego vamos a ver lo que está más abajo, que ya está hecho. Tú tienes que dibujar esto en tu mente, a ver si quieres en tu cuaderno. Y para saber dónde está la tracción, pues dibujas de manera aproximada la deformada y te das cuenta que la tracción está abajo. Le pones tracción abajo. Si la tracción está abajo, entonces al otro lado tiene que haber compresión. Y para saber hacia dónde apunta el momento, usas la mano derecha. Aquí tengo la mano derecha. Y la ubicas. Tú puedes ubicarla así. Quiero que te des cuenta de que si lo ubicas así, ¿dónde está la tracción? Abajo está la tracción y abajo están los 4 dedos saliendo de la pantalla. Y en la parte de arriba los dedos estarían, si dan toda la vuelta, los dedos estarían entrando. Así que la dirección de este momento es hacia la izquierda. Si lo pones al otro lado, no coincide con lo que has obtenido aquí. Aquí la tracción se está dando arriba, según la mano, porque desde ahí están saliendo los dedos de la pantalla y estarían entrando abajo. Así que no es a la derecha, sino que es a la izquierda. Por lo cual, si mi eje Z es positivo a la derecha, este momento que está mirando hacia la izquierda va a ser negativo. Eso es lo que se puso aquí. Se ha identificado la tracción abajo, la compresión arriba, entonces al usar la mano derecha te das cuenta que el momento tiene que estar mirando hacia la izquierda, lo cual para nosotros es negativo. El momento en Z, entonces tú mismo le vas a poner ese menos W 2.683 por L al cuadrado sobre 8, lo cual también nos va a salir en kilonewton sobre metro. Entonces aquí tenemos las operaciones que hemos hecho. Las voy a cambiar por su resultado. El momento en Y es 0.859. No, ese es, perdón, el momento en Z. Entonces el momento en Y es 0.429 kilonewton por metro. Y está mirando hacia arriba, ¿no? Está contrario hacia el eje Y, que lo hemos puesto positivo hacia abajo. Y el momento en Z es 0.859. En vez de dibujar estos dos separados, solo se han dibujado separados por fines didácticos. Entonces, en vez de dibujarlos separados, los podemos dibujar juntos. Y si quisiéramos, podríamos unir estos dos momentos con suma de vectores en uno solo, que sería la resultante, que es un momento que estaría acá, de dos cabezas claramente, que sería la resultante de las dos. Pero a nosotros nos conviene tener el momento Z y Y por separado, para usarlo en la fórmula del esfuerzo.
Ya que hemos calculado los momentos z y y, lo siguiente sería calcular las inercias z y y. Eso también es sencillo, ya que es un rectángulo. Para este rectángulo se nos menciona en el enunciado que la base es 100 milímetros, pero no podemos usar 100 milímetros si estamos trabajando con metros en todo lo demás. Así que para nosotros puede ser 0.1 metros. Y la vertical 0.15 metros o 150 milímetros. Entonces, para sacar la inercia alrededor del eje Z, vamos a aplicar lo que ya conocemos, que es base por altura al cubo sobre 12, 0.1 por 0.15 al cubo sobre 12. Este es un número que sale en metros a la cuarta, ya que estamos trabajando en metros. Por eso es un número tan pequeño, pero no tiene mayor dificultad. Y cuando hablamos de la inercia alrededor del eje Y, tenemos que usar la base como que fuera 0.15. Es verlo de costado. 0.15 por 0.1 al cubo sobre 12. Teniendo nuestro resultado de la inercia Z también. Perdón, de la inercia Y. La Z fue la que sacamos arriba. Bien, tenemos los momentos para usar en la fórmula de esfuerzos y tenemos las inercias. Lo siguiente sería obtener las coordenadas de los puntos. Se han nombrado los puntos de las esquinas como el punto E, F, D y G. Deben recordar de que las coordenadas siempre se toman desde el centroide de la figura. Esta es una figura muy sencilla, el centroide pues está justamente a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Entonces desde ahí vamos a tomar las coordenadas según estos puntos. Entonces vamos a trabajar esto de manera ordenada. Punto, vamos a ir desde el punto E hasta el punto F, hasta el punto D y al punto conocido como G. Luego sacamos las coordenadas Z, las coordenadas Y. El punto E tiene una coordenada negativa en el eje Z, ya que está hacia la izquierda, de la mitad de 0,1. Sería menos 0,05 si es que hablamos de metros. La mitad de 0,1. En el eje Y, en cambio, está en el lado positivo, está hacia abajo, y debería ser la mitad de 0,15, que es 0.075. Con el punto F es el mismo punto Z, pero es el negativo del eje Y, ya que está hacia arriba. Con el punto D tenemos 0,05 positivo y tenemos en el Y tenemos el negativo. Y para el punto G tenemos positivo y positivo. Ya están colocadas las coordenadas, no olvidar que estamos hablando de metros. Son metros los que he puesto. Y lo siguiente sería calcular los esfuerzos. Para calcular los esfuerzos usamos la fórmula de los esfuerzos para flexión biaxial. Y es cuestión de simplemente reemplazar el momento Y es menos 0,429, es importante colocarlo con su signo. El momento Z menos 0,859. La inercia en Z y la inercia en Y. Todos los números colocados aquí tienen que ser compatibles en unidades. Estamos trabajando en kilonewtons y metros. Inercia en metros a la cuarta, momento en kilonewton por metro. Las coordenadas en metros, entonces. Esta fórmula se va a repetir para las demás, lo único que va a cambiar es la coordenada.
Sacamos los resultados. Como eso es un esfuerzo, va a salir en kilonewton sobre metro cuadrado. Si damos estos números en meganewton sobre metro cuadrado, tendremos que dividirlos entre 1000. Este meganewton sobre metro cuadrado son megapascales. Entonces, si lo divido entre 1000, voy a tener megapascales. Listo. Tenemos los esfuerzos en las 4 esquinas. Hasta aquí hemos sacado los esfuerzos. No obstante, el enunciado, vamos a volver a leerlo. Dice que determines el máximo esfuerzo de tensión y compresión. Si quisieras dar una respuesta ahorita, pues tu máximo esfuerzo de tracción sería 4 megapascales. Y tu máximo esfuerzo de compresión también sería 4 megapascales. Esto que haya salido lo mismo pero con signo cambiado sería la simetría de... Es simétrico, estás partiendo el centro. Entonces sí. No obstante, también se nos pide que encontremos y que localicemos el eje neutro. Para localizar el eje neutro vamos a usar una fórmula. El arco tangente del momento en Y por la inercia Z entre el momento Z por la inercia en Y. Reemplazamos momento en Y, momento en Z. Las unidades aquí se van a eliminar, así que no tiene sentido que las coloque. La inercia en Z y la inercia en Y. Mi primer resultado va a ser en radianes, 0.844 radianes. Lo voy a cambiar a grados. 48 grados. Este eje neutro es donde los esfuerzos son 0 y la regla es que parte del centroide. El centroide es parte de este eje neutro. Entonces es cuestión de tomar a nuestro rectángulo, ubicar el centroide y desde ese mismo centroide girar 48 grados. Partiendo del eje Z y mirando hacia el eje Y, y nuestro eje Y está abajo, entonces tienes que girar 48 grados. Para esto puedes usar un transportador si es que estás haciendo el ejercicio a mano. Entonces giras 48 grados y esta línea es el eje neutro. En el eje neutro los esfuerzos son 0. Entonces aquí el esfuerzo es 0 en el centroide y en este lado también el esfuerzo es 0. Para que puedas presentarlo de una buena manera, entonces tal vez quieras dibujarlo en AutoCAD. Voy a dibujarlo entonces. Primero dibujas tu rectángulo en alguna escala conveniente. Yo lo estaba dibujando, estaba tomando la base de 100 milímetros como 10 centímetros.
Entonces aquí tendría 15, aquí tendría 10 y aquí tendría 15. Luego partes del eje de justamente el centroide. Aquí puedo ubicar el centroide, es aquí. Esta línea tiene que girar desde el eje Z mirando hacia el eje Y 48.366 grados. Entonces desde aquí quiero que gires, para el AutoCAD va a entenderlo con el signo negativo, 48.366 grados. Ese es mi eje neutro. Entonces la paso al otro lado y empiezo a dibujar los esfuerzos en los puntos conocidos. El esfuerzo, vamos a verlo una vez más. El esfuerzo 4006, 574, 4006. La diferencia que puedan tener ustedes de decimales no es muy importante. Yo estoy trabajando, como pueden ver, cuando redondeo uso 3 decimales, pero si ustedes usan más puede haber una ligera variación, la cual no es importante. Si lo hacen en Excel, si lo hacen en el mismo MATCAD pero y usan todos los decimales, entonces van a ser más exactos, pero al final van a tener lo mismo, prácticamente, básicamente. Entonces estos son los números que voy a usar. En esta esquina entonces nosotros dijimos que íbamos a empezar nuestra nomenclatura es empezar por el punto E abajo. En esta esquina entonces tengo esfuerzos en el punto E, si ustedes recuerdan en sus apuntes, de 4006. 4.006. Esta esquina es parte de la cara de la izquierda y también es parte de la cara de abajo. Esta esquina sería el punto F y tiene 0.574. Y para el otro lado 0.574. Este punto es el punto D, tiene 4.006 y 4.006 para ambas caras. Esta esquina 0.574. Voy a pintar los que son de compresión de un color y los que son de tracción de otro color. El primer punto que puse fue el E, y esto es tracción según mis cálculos. Este ha salido positivo: tracción, compresión, compresión, tracción. Entonces voy a pintar estos de tracción de azules. Tracción, tracción. Luego sigue el punto F que me ha salido en compresión. Lo voy a pintar de rojo. Ustedes pueden usar otros colores si quieren. Este punto lo voy a pintar de rojo. Y este punto es tracción, así que lo voy a pintar de azul. Bien. Deben notar aquí en la cara de abajo que estás pasando de tracción a tracción. Voy a ponerle su nombre. Este era 4006, nos ha salido. Antes me salió otro número debido a que use otros decimales. Como les digo, no es muy importante. Bueno, aquí tengo 4. A la derecha tengo 0.574. Entonces aquí estás pasando de tracción a tracción. Si pasas de tracción a tracción, no necesitas pasar por 0. Entonces simplemente lo unes. En cambio aquí estás pasando de tracción a compresión. Aquí tengo un compresión por el signo negativo cuando lo calculamos. Entonces, para pasar de tracción a compresión, sí tienes que pasar por 0. Es pasar de menos a más. Y justamente aquí tienes un 0, porque es el eje neutro. En el eje neutro los esfuerzos son 0.
Unes entonces desde aquí hasta el eje neutro. Y del eje neutro empiezas, pero ya en compresión, y te vas hasta 4.006. Tienes este lado como compresión, tienes el otro lado como tracción. Lo mismo va a pasar en la cara de la izquierda. Tienes que pasar desde este azul al rojo, entonces tienes que llegar a 0 justamente en el eje neutro, en el cruce del eje neutro con la cara izquierda. Y en la parte de arriba, como no hay cruce, vas de compresión a compresión. Bien, se han logrado los objetivos entonces. El enunciado decía que tenías que encontrar el máximo esfuerzo a tracción y el máximo esfuerzo a compresión. Es importante que si vas a entregar este diagrama de esfuerzos, le pongas unidades para saber de qué se tratan los números que estás escribiendo. Listo. Quiero que noten también que el punto más alejado del eje neutro es este. Si tú buscas el punto más alejado en este lado del eje neutro, es este. Y casualmente, y no es casualmente, este es el punto que tiene más compresión. Y si haces lo mismo al otro lado, el punto más alejado del eje neutro es el punto que tiene más tracción. Si solamente quisieras calcular el punto más a compresión y más tracción, otra cosa que podrías hacer es, primero dibujas el eje neutro y ves cuál es el punto más alejado y solamente calculas el esfuerzo en ese punto. Bien, eso es todo por este ejercicio. Vamos a continuar con otro. Hasta luego.